I would appraise this book actually at about $40,000. Let me tell you, you are lucky. You probably saved my job. Well, you can thank me with some chocolate or something. Rebecca Ramney parecía la experta perfecta en libros raros en Pawn Stars. Tranquila, inteligente y de confianza para Rick Harrison. Pero en 2014, todo cambió. Un libro robado valorado en $40,000 apareció en el programa. Entonces intervino el FBI y cuestionó a Rebecca sobre cómo llegaron libros robados a la televisión nacional. Para enero de 2015, desapareció del programa sin explicación, sin despedida, sin comunicado oficial. Hoy vamos a descubrir qué fue lo que realmente pasó detrás de las cámaras y por qué la verdad estuvo enterrada durante tanto tiempo. Rebecca Ramney nació el 6 de abril de 1985 en la cálida ciudad desértica de Phoenix, Arizona. En aquel entonces, nada en su vida apuntaba hacia los libros raros o manuscritos de millones de dólares. De hecho, una vez bromeó diciendo que los libros antiguos eran reliquias aburridas para hombres mayores. Su sueño era convertirse en filósofa o quizá traductora. Amaba los idiomas, las ideas y las conversaciones profundas, cosas que no tenían nada que ver con el mundo de las subastas que algún día llegaría a dominar. A los 18 años, fue a la universidad pensando que pasaría su vida en aulas. A los 22, ya dominaba 5 idiomas y medio: inglés, francés, japonés, latín, griego antiguo, e incluso algo de inglés antiguo que aprendió por su cuenta estudiando 12 horas al día. Una vez tradujo un papiro griego del año 300 a.C. para un examen universitario, y lo aprobó con excelencia. Los profesores quedaron sorprendidos, y sus habilidades más adelante le ayudarían a descubrir falsificaciones que podrían haber costado millones a los coleccionistas. Entre 2003 y 2007, estudió filosofía y estudios clásicos en la Universidad Brigham Young. Mientras sus compañeros elegían carreras más seguras, Rebecca pasaba su tiempo debatiendo sobre el libre albedrío en seminarios de 4 horas y descifrando textos antiguos en sus formas originales. Tomaba clases extra, logró un promedio perfecto y se graduó con honores. Su tesis consistió en comparar fragmentos griegos del siglo II de la República de Platón. Nadie lo sabía entonces, pero esta extraña combinación de filosofía e idiomas antiguos la estaba preparando para algo increíble. En 2007, justo después de graduarse, cometió un error que cambiaría su vida. Rebecca aplicó a lo que pensó que era un simple puesto de gestión en Bowman Rare Books en Filadelfia, pero cuando llegó a la entrevista, se dio cuenta de que había malinterpretado la oferta de trabajo. Era para especialista en libros raros, algo de lo que no sabía nada. Casi se fue. En cambio, se quedó, admitió que no tenía experiencia, y aún así consiguió el trabajo. Sus habilidades lingüísticas llamaron la atención, y eso fue suficiente. En pocos meses, ya manejaba libros que valían más que la mayoría de las casas. Un folio de Shakespeare de 1623, una página de la Biblia de Gutenberg, primeras ediciones de los Principia Mathematica de Isaac Newton. Fue lanzada a un mundo donde un solo error podía costar una fortuna. Para 2010, solo 3 años después, fue ascendida a gerente de galería en Las Vegas. Tenía 26 años. Para 2013, con 29 años, se convirtió en la directora senior más joven en la historia de la compañía. Ese cargo le dio control sobre catálogos, subastas y ventas privadas que sumaban más de $10 millones al año. Uno de sus clientes pagó $300,000 por un libro impreso en 1472. Y no solo era buena vendiendo, también descubría falsificaciones que nadie más podía detectar. Rick Harrison no conoció a Rebecca Ramney a través de un casting. Él ya la conocía. En 2007, ella se unió a Bowman Rare Books cuando abrieron una sucursal en Las Vegas. Para 2010, ya dirigía el lugar. Rick había estado al frente de Gold and Silver Pawn desde 1989, y el mundo de los libros raros y antigüedades en Las Vegas no era tan grande. Sus caminos se cruzaron en eventos locales a través de contactos en común, y por una obsesión compartida con la historia. Así que cuando Rick necesitó a alguien que realmente entendiera sobre papel antiguo, no solo libros, sino documentos, firmas, caligrafía, no pidió a los productores que encontraran a un experto. Tomó el teléfono y la llamó. Esa llamada la llevó a su primera aparición en Pawn Stars en 2011, no como una personalidad contratada por la televisión, sino como alguien en quien ya confiaban fuera de cámaras. Su amistad creció después de las grabaciones.
Incluso salieron en citas dobles, y los fans no tenían idea de que la experta tranquila y amante de los libros que veían en pantalla no solo era adecuada, había sido elegida a dedo. Cuando apareció por primera vez frente a la cámara en la cuarta temporada, el 4 de abril de 2011, le entregaron un conjunto de documentos de la era de la Guerra Civil, entre ellos, un bono confederado de 1861 que podría valer $5,000, si era auténtico. Examinó la textura del papel, la tinta, incluso la forma en que había sido impreso. En menos de 10 minutos, expuso una firma falsificada que redujo el valor de $10,000 a unos pocos cientos. Los espectadores estaban pegados a la pantalla. Hablaba con confianza, comprobando detalles en silencio mientras las cámaras grababan. Al final del episodio, no era solo otra experta invitada, era la dama de los libros, y se robó el espectáculo. Las calificaciones subieron un 15%. A partir de ese momento, si la casa de empeño recibía algo hecho de papel, libros, cartas, documentos históricos, Rebecca era a quien llamaban. Entre 2011 y 2020, apareció en unas 30 emisiones, con su periodo más activo en los primeros 4 años. En ese tiempo, tasó de todo, desde una réplica de $2,000 de una carta de Colón de 1493, hasta un impreso original de la Declaración de Independencia valuado en $15,000. En 2013, dejó a todos boquiabiertos al autenticar lo que resultaron ser notas vinculadas a Edgar Allan Poe, escondidas dentro de un manuscrito que se creía sin valor. Incluso examinó documentos sobre la trata de esclavos del siglo XIX y explicó cómo darle valor a algo tan profundamente ligado al dolor y la historia. Para 2014, hacía casi 3/4 partes de las tasaciones relacionadas con papel del programa. Algunas de sus evaluaciones fueron difíciles. Una vez desacreditó un falso folio de Shakespeare que alguien creía valía $10,000. No lo era. Lo que la hacía destacar no era solo lo que sabía, sino cómo lo transmitía. Rebecca nunca alzaba la voz, nunca se veía alterada. Podía soltar una bomba, como revelar que un libro de $50,000 formaba parte de una red de falsificaciones del siglo XIX, y aún así sonar como si estuviera explicando el menú del almuerzo. Eso se convirtió en su sello personal. Mientras otros expertos mostraban su emoción, ella mantenía todo claro y sereno. En 2012, Chumlee casi pierde su trabajo por comprar un libro sin revisar nada. Pagó $500 por una copia firmada de la autobiografía de Charles Lindbergh de 1927. Y luego lo llamó Mark Lindbergh por error. Todos en la tienda pensaron que era falso. Rick incluso dijo que si la firma no era auténtica, el próximo día libre de Chumlee sería permanente. Rebecca Ramney intervino una vez más. Sacó una copia verificada y comparó la firma, señalando cómo Lindbergh había cambiado su estilo de autógrafo a medida que se hacía más famoso. Resultó que era auténtica. La valoró en $1,500. Triplicó el precio que Chumlee había pagado. No solo fue una ganancia sólida, también le salvó el empleo. Una pequeña firma convirtió un desastre inminente en una de sus raras victorias. En otra ocasión, alguien llegó con lo que parecían ser bonos de guerra revolucionarios, asegurando que valían una fortuna. Pero cuando Rebecca los examinó más de cerca, la verdad fue mucho más extraña. No eran revolucionarios, eran confederados, y no solo eran raros, estaban desaparecidos. Estos documentos se habían esfumado tras el fin de la Guerra Civil en 1865. Estaban vinculados a bienes robados del sur, cargados en el USS Republic, un barco que se hundió en un huracán ese mismo año. El naufragio fue descubierto en 2003 y para 2005 se habían recuperado algunos de sus contenidos corroídos. Estos bonos eran parte de esa historia. Potencialmente valían $50,000, pero también venían con implicaciones legales. Vender artículos robados podía llevar a la tienda a los tribunales. La policía se involucró. La investigación minuciosa de Rebecca evitó que la tienda comprara algo que podría haber terminado en una demanda, demostrando que a veces la historia viene con consecuencias. Luego estuvo la vez que alguien creyó haber encontrado el tesoro con un primer folio de Shakespeare de 1623. Copias auténticas de ese libro se han vendido por millones. Una incluso alcanzó los $9.98 millones en 2020. La copia del vendedor lucía impresionante, pero cuando Rebecca la examinó, comenzaron a salir las fallas. El papel no había envejecido correctamente, la tinta se veía demasiado limpia y faltaban pequeñas imperfecciones que los libros reales de 400 años siempre tienen.
Ella creía que era una falsificación, posiblemente inspirada en el llamado Folio Falso de 1619, una colección engañosa creada por William Haggard y Thomas Pavier. Incluso esos tienen valor, pero este no se le acercaba. Si Rick lo hubiera comprado, la tienda podría haber perdido miles. Sus ojos agudos lo salvaron de cometer uno de los errores más costosos en la historia del precio de la historia. Pero a veces, los objetos eran tan reales como poderosos. Cuando alguien trajo una primera edición de El origen de las especies de Charles Darwin, Rebecca Ramney reconoció instantáneamente su autenticidad por la encuadernación, los diagramas y los anuncios de 1859. Solo se imprimieron 1.250 copias, y ella la valoró en $75,000. El impacto del libro en la ciencia y la religión fue inmenso, con copias anotadas vendiéndose por más de $500,000. Ediciones posteriores, como la versión de 1862, valen mucho menos. Este tipo de descubrimientos hizo que Rebecca se convirtiera en una de las favoritas del público entre 2011 y 2015, especialmente después de tasar una primera edición de Frankenstein valorada en $20,000. Los espectadores la apodaron la susurradora de libros, y pedían más tiempo en pantalla, incluso un programa derivado. Pero las cosas cambiaron en 2014, cuando un episodio de Pawn Stars mostró a un hombre vendiendo un raro libro de Mormón de 1841. Rebecca lo valoró en $40,000, pero la tienda lo compró por $24,000. Luego surgieron rumores de que el libro había sido robado de la Universidad de Utah. Supuestamente, el FBI intervino. Aunque no se hicieron cargos públicos, la especulación creció en Internet. Se rumoreaba que Rebecca había sido interrogada por agentes federales, lo que generó dudas sobre sus tasaciones. Su última aparición en Pawn Stars fue en enero de 2015, cuando tasó un libro sobre piratas. Después de eso, desapareció del programa sin explicación. Aunque los fans especularon sobre un escándalo o una tragedia personal, ella nunca eliminó de LinkedIn su título como experta en libros del programa, posiblemente por motivos de marketing o acuerdos de confidencialidad. En 2016, se mudó a Filadelfia tras recibir un ascenso en Bowman Rare Books, y más tarde cofundó una empresa de libros raros en Washington, D.C. El cambio ocurrió poco después de la controversia del Libro de Mormón, lo que generó preguntas sobre si fue una decisión profesional o resultado de presiones internas. Rebecca reapareció brevemente en un episodio de Pawn Stars Do America en 2022, reuniéndose con el elenco en DC. Su relación con ellos no había cambiado, pero su larga ausencia seguía siendo un misterio. En 2016, se casó con J.P. Ramney, un historiador y pariente lejano de Mitt Ramney. A pesar del apellido famoso, ella nunca conoció a Mitt y siempre sostuvo que su carrera era completamente suya. La pareja coescribió Printer's Error en 2017, un libro aclamado por la crítica sobre momentos curiosos en la historia de los libros, que combinaba su experiencia con la narrativa de él. Para 2023, el matrimonio había terminado y resurgieron las especulaciones sobre influencias políticas. Sin embargo, Rebecca sigue manteniendo su independencia y evita hablar sobre su conexión con los Ramney, afirmando claramente que ni siquiera ha conocido a Mitt. La distancia entre la vida pública y privada de Rebecca Ramney es marcada. Tiene hijos, pero se comparte muy poco más. Conserva el apellido Ramney de manera profesional, pero rara vez habla sobre la fama o sus relaciones. Incluso durante el lanzamiento de Printer's Error, la atención se centró en su trabajo, no en su vida personal. Editó la antología de ciencia ficción Projections en 2020, manteniendo nuevamente el enfoque en las historias, no en ella misma. Algunos ven su privacidad como una forma de evitar la carga política en el mundo de los libros raros. Tras años en Pawn Stars, dejó la televisión de realidad con un plan. En 2019, cofundó Type Punch Matrix, una audaz firma de libros raros en Silver Spring, Maryland. Junto a su socio Brian Cassidy, construyó un negocio que rompió con las normas anticuarias, vendiendo títulos radicales y raros, desde folios de Shakespeare hasta hojas de la imprenta de Gutenberg, y atrayendo rápidamente a una clientela de élite. Su impulso por la inclusión comenzó antes. En 2017, junto con Heather O'Donnell, lanzó el Honey Wax Book Collecting Prize, un premio anual de $1,000 para mujeres menores de 30 años que presentaran colecciones originales. Ayudó a que muchas jóvenes se vieran a sí mismas como coleccionistas. Para 2025, el premio había reconocido a 9 mujeres e inspirado a muchas más. Ese mismo año, publicó Jane Austen's Bookshelf, señalando el gran olvido de las escritoras que influyeron en Austen,
Frances Burney, Anne Radcliffe, Charlotte Smith. Solo sobrevive el 15% de las novelas del siglo XVIII escritas por mujeres, en comparación con el 40% de las escritas por hombres. El libro vendió más de 20.000 copias y recibió elogios de publicaciones importantes. La toma de conciencia de que su propia educación había borrado estas voces la llevó a coleccionar sus obras. Primeras ediciones de Evelina, Udolfo y más, reuniendo más de 50 volúmenes raros para 2025. Usó esta colección para demostrar que la escritura de mujeres fue sistemáticamente excluida de la historia literaria. El camino de Ramney comenzó en la televisión, pero la llevó hasta el exclusivo Grolier Club, donde dio una conferencia en 2025. Sus seminarios forman a futuros libreros con honestidad, desde revelar falsificaciones famosas hasta enseñar cómo el coleccionismo puede recuperar voces olvidadas. En 2019, utilizó tecnología como inteligencia artificial y blockchain para autenticar libros raros, ayudando a rastrear la procedencia de un manuscrito de Sylvia Plath valorado en $50.000. Sus herramientas, incluidos escáneres espectrales de tinta, revelaron grandes falsificaciones, incluida una carta de Colón en 2024. Llevó esta tecnología a sus seminarios, capacitando a más de 200 libreros. Para 2025, Type Punch Matrix se expandió al ámbito de la consultoría museística, tasando más de 1.000 piezas valoradas en $10 millones. Ayudó a instituciones como la Biblioteca Lilly a adquirir colecciones importantes, incluyendo 2.000 novelas románticas en menos de 16 horas. Su trabajo de consultoría ahora promueve voces subrepresentadas, incluyendo escritores negros del siglo XVIII, y podría pronto generar $2 millones anuales.